Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la plática 2 del curso Taller de Sistemas de Información Geográfica nivel básico. El día de hoy vamos a ver los conceptos de análisis espacial y percepción remota. Iniciamos con el concepto de geoide, que es la ciencia que estudia la forma y el tamaño de la Tierra, las posiciones y sus posiciones sobre la misma. Sin embargo, para representar un objeto 3D en un plano, vamos a tener diferentes dificultades. Si se proyecta un objeto esférico sobre un plano, es inevitable que podamos tener distorsiones. La Tierra, bien, no es un objeto esférico, sino que su forma se aproxima a un elipsoide o esferoide ligeramente achatado en los polos, por lo cual la Tierra incluye numerosas irregularidades y se habla por tanto de un concepto que se llama geoide para hacer referencia a la forma de la Tierra. Este es el geoide, que es la superficie de referencia más antigua usada en el análisis espacial y cartografía. En sí su definición es que es una superficie equipotencial de gravedad que define todos los puntos en los que la fuerza de la gravedad es equivalente a aquella en el nivel del mar. El elipsoide va a ser una figura geométrica que nos va a ayudar para describir la Tierra cuando se usan esferoides o elipsoides de referencia. Aquí vamos a tener diferentes elipsoides según en la parte de la Tierra en la que nos encontremos. Este es un ejemplo de lo que se trata de hacer para representar la Tierra en un plano 2D. Vamos a tener un elipsoide de referencia, que es la línea roja, un geoide, que es la forma de la Tierra representada por la línea negra, y la superficie real de la Tierra. Como pueden ver, de las dos líneas, tanto la negra como la roja, solo se adaptan en alguna parte de esa superficie terrestre. Es así que nuestro geoide va a ser la representación. Luego vamos a pasar a un elipsoide y a una esfera. Esa esfera la vamos a tener que reducir en alguna escala, y ahí es donde van a intervenir las proyecciones, que pueden ser cilíndricas, conas o azimutuales. Siempre debemos considerar que seleccionar un elipsoide de referencia que sea apropiado para un área específica define lo que se va a llamar datum, y la necesidad de estudios y la disponibilidad de dispositivos de toma de datos globales busca que los datum tengan validez para todo el planeta. El datum más usado para todo el planeta es el datum WGS84. Cada datum define un concepto diferente de coordenadas. Referir las coordenadas geodésicas a un datum equivocado nos va a traer errores de la posición de metros o a cientos de metros. Un sistema de coordenadas, por lo tanto, es el sistema en el que nos vamos, o es la figura en la que podemos ubicar cierto objeto de la Tierra. Vamos a tener diferentes sistemas de coordenadas, como son los que podemos ver en sistema cartesiano, un sistema polar o un sistema híbrido entre cartesiano y polar. Los sistemas de coordenadas es la manera de ubicar un punto en el espacio. Esto fue dicho por primera vez por René Descartes, y el sistema cartesiano de coordenadas de planos 2D y 3D. También vamos a tener un sistema polar basados en los ángulos 2D y 3D, que serán únicamente válidos en los polos del planeta. Vamos a definir que para ubicarnos dentro del sistema de coordenadas, definir dos líneas principales. Una que es el ecuador, que nos va a cortar a la Tierra a la mitad en su parte central, y la otra que son los paralelos o líneas de latitud constante, que son el resto de las líneas de intersección con la superficie terrestre de los infinitos planos perpendiculares al eje de la rotación. Los meridianos son las líneas de intersección con la superficie terrestre de los infinitos planos que contienen el eje de la Tierra de rotación, y los paralelos y meridianos se van a cruzar siempre en un ángulo recto. Aquí tenemos la representación ya de paralelos y meridianos. Cabe aclarar que la longitud de la Tierra en el ecuador son 111 kilómetros. Por lo tanto,
Una persona que quiera caminar 1 grado en el Ecuador va a caminar más que si quiere caminar 1 grado a latitudes de 60 grados. Esto, si quisiéramos calcular la distancia que se camina en uno y otro punto, tendríamos que obtener la función del coseno del grado en el que estamos en la latitud y eso multiplicarlo por su equivalente en el ecuador. Es decir, en este ejemplo tendríamos que obtener el coseno de 55 y su producto multiplicarlo por 111.32. De esta forma obtendríamos cuánto camina una persona si se desplazara 1 grado en diferentes latitudes. Las direcciones es otro punto importante porque existen dos formas básicas de definir la dirección entre los dos puntos de un elipsoide. Y para esto vamos a retomar el concepto de azimut, que es el ángulo formado por la línea que une el punto de partida y el norte y la línea que une el punto de partida con el de llegada. Y se expresa en ángulos medidos en el sentido de las agujas del reloj desde la dirección norte y va a variar entonces entre 0 y 360 grados. Existen dos formas básicas de definir las direcciones. La otra es el rumbo, que es el ángulo agudo que forman las direcciones norte o sur desde el punto de partida y la línea que unen a ambos puntos. Y va a variar entonces solo entre 0 y 90 grados. En cuanto al norte, tenemos 4 tipos de nortes: el astronómico, magnético, geodésico y de malla. Los dos primeros varían con el tiempo, especialmente el segundo, el magnético, que puede llegar a variar en un entorno de 25 kilómetros cada año. Y los últimos dos, geodésico y de malla, son artificiales. El norte geodésico depende de la elipsoide utilizada y el segundo de la proyección que se utilice para pasar coordenadas geográficas a coordenadas cartesianas. Para poder plasmar el geoide necesitamos proyecciones. Las proyecciones es el proceso de transformar las coordenadas geodésicas en coordenadas planas. Es especialmente importante en los sistemas de información geográfica cuidar el tipo de proyección usada en esta transformación. ¿Por qué? Porque si no puede que nuestros archivos se vean desplazados y no todo confluye en un solo plano. Y las proyecciones se van a clasificar en función del objeto geométrico utilizado para proyectar. Aquí podemos ver que existen principalmente tres: cónica, cilíndrica y azimutal. No existe modo alguno de representar en un plano toda la superficie de la Tierra o todo el elipsoide. El objetivo, sin embargo, es minimizar estas deformaciones. El efecto de la esfericidad de la superficie terrestre es proporcional al tamaño de área representada y la escala. La mayor distorsión, por lo tanto, va a ser en zonas más amplias. Para zonas pequeñas, la distorsión es despreciable, por lo que se suelen utilizar coordenadas planas relativas al origen de coordenadas arbitrarias. A estas representaciones se les llama planos en lugar de mapas. Es decir, si ustedes están tomando coordenadas en UTM, estas coordenadas van a presentar mayor distorsión mientras más grande sea el área que quieren cartografiar. Por lo tanto, las coordenadas UTM o coordenadas definidas arbitrariamente se usan más para espacios pequeños, como acá dicen planos. Planos de un terreno, planos de un edificio, planos de una casa. Pero ya cuando estamos hablando de posiciones geográficas a nivel biogeográfico, por decirlo, entonces tendríamos que usar coordenadas geográficas. Cuando la distorsión debida a la esfericidad de la superficie terrestre es importante, se usa una ecuación que a cada par de coordenadas geográficas le asigne un par de coordenadas planas, de manera que los diferentes elementos puedan ser representados sobre un plano y se usa el metro como unidad de longitud. Esto nos va a facilitar el cálculo sencillo de variables de longitud, área o volumen de los elementos cartográficos expresados en unidades del sistema internacional incorporadas a un sistema UTM o a un SIG. Es decir, mientras
Si queremos ser más precisos, podemos hacer una combinación entre coordenadas planas y coordenadas geográficas para poder obtener áreas y, y longitudes más precisas. Vamos a hablar de la proyección cilíndrica, que son los meridianos se representan igualmente espaciados y los paralelos se hacen más grandes hacia el norte o sur y la forma de la escala aumenta hacia los polos. Es decir, en este tipo de proyección la mayor distorsión se va a ver en los polos. También podemos hacer una combinación de un cilindro transversal en donde la mayor distorsión se va a presentar ahora en el ecuador, o un cilindro secante que toque nada más alguna parte del planeta. En este ejemplo vemos que está tocando solo la parte de los trópicos hacia los polos. Las coordenadas cónicas, vamos a tener que su distorsión se verá afectada más en la parte polar. Sin embargo, si se hace una proyección cónica secante, esa distorsión puede disminuir. La proyección azimutal es tener un plano y sobre ese colocar al geoide. Podemos tener, como hemos visto, una proyección secante donde ese plano lo movamos y corte alguna parte del planeta, o una proyección azimutal que solo esté tocando una parte de este geoide. Vamos a ver las propiedades del elipsoide, que es de conformidad si se mantienen las escalas de todas las direcciones, es equivalente si se mantiene la superficie y es equidistante si se mantienen las distancias. Es decir, un elipsoide puede tener uno o dos, pero no podríamos tener las tres propiedades. Esto por lo que hemos venido de que se distorsiona un objeto en un plano. Aquí es lo que les comentaba hace rato, diferentes proyecciones nos puede resultar en diferentes relaciones espaciales y esto se vuelve a la vez un problema muy recurrente cuando estamos usando capas para poder realizar nuestros mapas o nuestros análisis. Generalmente pasa esto y no nos salen como la precisión que quisiéramos tener. En el curso vamos a ver cómo proyectar y reproyectar diferentes archivos espaciales. Bueno, la proyección planar nos va a dar áreas verdaderas, direcciones desde el punto central, también van a ser verdaderas, y es muy usado para el hemisferio norte o sur, para el ecuador, para las latitudes medias y regiones polares. Se recomiendan para regiones extensas como puede ser Asia o todo el Océano Pacífico y es usado generalmente en la navegación y para tener mapas temáticos. La proyección azimutal equidistante es la más extendida en el mundo y es usada para mostrar las distancias de las aerolíneas. Aquí la distorsión de las otras propiedades se va a incrementar desde el punto central. La proyección Mollweight es pseudocilíndrica, presenta alguna curvatura y es para en las latitudes diferentes latitudes van a presentar diferentes distorsión. Es válida solo entre los paralelos del 40 al 44 norte y del 40 al 44 sur. Es donde menos presenta distorsión. La Mercator es la que nos va a preservar la forma, pero no así las distancias. Aquí vemos entonces este mapa donde está menos deformado todos los países que conforman el planeta. Y aquí vemos la proyección Mollweight que nos preserva las áreas. Si vemos se presenta una deformación de los países. Sin embargo, aquí ya podemos ver, por ejemplo, Groenlandia, el verdadero tamaño que tiene con respecto a África. Aquí veríamos que Groenlandia equivale a un tercio de África. Vamos con la proyección cónica. Es usado a través de un cono. Son para áreas que se extienden de este a oeste. Nos va a dar áreas verdaderas, direcciones verdaderas y razonablemente persistente en los límites de las regiones.
Sus distancias y escalas van a ser verdaderas solo a lo largo de los paralelos y es usada para mapas temáticos. Una variación de ella es la Alhambra con forma halcónica, que las distancias se van a ser verdaderas a lo largo de los paralelos estándares, áreas y formas con distorsión mínima, y las direcciones son razonablemente precisas. Son formas verdaderas para pequeñas áreas y los mapas para áreas largas de océanos o regiones de este a oeste son lo más recomendable. La proyección UTM es una de las más conocidas y utilizadas, es una proyección cilíndrica transversa y las distorsiones tienden a incrementarse conforme se aumenta en latitud, por lo que esta proyección es adecuada para México, pero no para las latitudes altas como los polos. Estas son, a través de eso se han denominado zonas UTM, donde vemos que nuestro país ocupa 4 UTM zonas. Bueno, ¿cuál es la importancia de los mapas? ¿Por qué aprender todo eso? Porque históricamente los mapas han sido fundamentales para el desarrollo de la sociedad humana. Hay formas preeminentes de registrar y comunicar información sobre la localización y las características de elementos naturales y antropogénicos. Esto lo podemos ver en mapas de distribución de alguna especie o podemos ver en mapas de infraestructura que tenemos en el país. La producción anual de mapas es de millones para múltiples aplicaciones y propósitos, pueden ser científicos, de enseñanza, de gobierno o de negocios, y múltiples formatos que pueden ser los atlas, las cartas digitales o GPS. Principalmente se detectan tres usos para registrar y almacenar información. Por ejemplo, los gobiernos, negocios y sociedades almacenan grandes cantidades de información sobre el ambiente, el estado de los recursos naturales, la demografía, política, distribución de capital, etc. También se ha usado para analizar patrones espaciales y relaciones entre elementos, que este va a ser el objetivo de nuestro curso, que permiten reconocer la distribución espacial de elementos y fenómenos y facilita la visualización y conceptualización de patrones, procesos y relaciones de estos en el espacio. Y por último, como herramientas de precisión y de comunicación. Los mapas permiten comunicar información de una gama de audiencias, incluyendo ideas que son difíciles de expresar verbalmente e históricamente. Por ejemplo, apreciamos la migración de alguna especie. Si lo vemos en un mapa interactivo, nos queda más claro cómo se mueve a que si no nos cuentan de manera verbal. ¿Cómo podemos elaborar un buen mapa? Primero debemos de saber cuál es el objetivo o qué mensaje queremos comunicar en el mapa. No va a ser lo mismo un mapa que sea de divulgación o un mapa donde lo usemos para medir distancias. Y en este sentido tenemos que pensar a quién va dirigido, quién lo va a leer y qué debe de entender del mapa. ¿Cuál es el contexto en el que se presenta este mapa? No es lo mismo que presentemos un mapa de carreteras y su contexto o un mapa de biodiversidad y su contexto. ¿Cuál es la calidad de los datos con los que tenemos nuestros mapas? Esto viene a un poco de la mano con las escalas y qué tipo de equipo y material tenemos disponible para realizar nuestro mapa. Ya que respondimos eso, ahora sí podemos ver cuáles son los elementos de un mapa. Primero el formato, qué tamaño vamos a tener, la composición de los elementos, la combinación de los colores, el tipo y el tamaño de textos y leyendas. Como podemos ver aquí en la figura de la izquierda, se recomienda que en un mapa lo más importante va a ir en un sentido diagonal desde la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior derecha. En este sentido tenemos que colocar la información que queremos representar. Sin embargo, hay unos elementos que tienen que ir de manera obligatoria en un mapa, que son los títulos, la información de la escala, la flecha de norte, el margen con la gradilla, la fecha de producción, el tipo de proyección, la fuente original del mapa. Para hacer eso disponemos de recursos visuales, como por ejemplo reducir la realidad a puntos, líneas y áreas. Estos son formatos vectores o recursos visuales como el tamaño, forma, valores, textura, patrones, colores, orientación,
que también pueden tener en un formato raster. Más adelante vamos a ver la diferencia entre formato vector y formato raster. Y podemos usar símbolos para datos nominales, ordinales, intervalos o proporciones. Por ejemplo, para generalizar la información, el despliegue preciso de la distribución de los datos, tenemos que generalizar y simplificar los datos. Aquí debemos de tener cuidado en la selección de rangos, categorías o escalas. En la primera figura podemos ver cómo cambia. Es la misma información, solo cambiando los intervalos de ellos. Es la información de la población del estado de Texas cambiando intervalos. Podemos ver cómo el mapa va cambiando de color de acuerdo a los intervalos. Si nosotros no queremos ser algo subjetivos en la selección de intervalos, podemos auxiliarnos de diferentes modelos matemáticos como los que están en la segunda figura, que son rectangulares, en forma de J hacia la derecha, forma de J hacia la izquierda, una distribución normal o una distribución binomial. De acuerdo al arreglo de los datos que veamos, podemos usar cualquiera de estos modelos matemáticos de forma que se ajusten y sea una mejor representación en nuestros mapas. O podemos usar clases iguales, clases del mismo intervalo, cuantiles, percentiles o una proyección aritmética. Todo esto debemos de tener entonces el conocimiento de nuestros datos y la representación aritmética y estadística que tienen ellos. Aquí tenemos otros ejemplos, una progresión geométrica versus una progresión de desviación estándar. Se observa cómo se pintan diferentes condados del estado de Texas de acuerdo al modelo que usemos. Otros aspectos que podemos representar en un mapa son los fenómenos. Sin embargo, estas variables espaciales adoptan un valor diferente en diferentes puntos del espacio y van a mostrar cierto grado de correlación espacial. Aquí, por ejemplo, vamos a tener en el de la derecha el mapa de vulnerabilidad ante inundaciones. Vemos que la correlación espacial se presenta mientras el espacio esté más cercano a ese cuerpo de agua y mientras más lejanos está, menos probabilidad de inundación tendríamos. También podemos tener unas semi-cuantitativas u ordinales, y se trata de variables cualitativas pero que pueden ordenarse atendiendo a algún criterio. Por ejemplo, el tipo de carretera a la que pertenece un tramo de red, o en el mapa de la izquierda podemos ver el tipo de ecorregión de acuerdo a los estados de México. Las cuantitativas van a ser variables medidas que pueden adoptar cualquier valor. Las variables continuas como altitud, temperatura, precipitación, etc. son usando números reales. Aquí es importante mencionar que en nuestro sistema de información geográfica tenemos paletas que pueden ser en degradados o pueden ser en colores. Los degradados se recomiendan para usar en las variables continuas y los valores en colores se recomiendan para variables discretas. Bueno, entonces nuestra realidad se ve reducida a entidades, como les decía, que son puntuales. Unos ejemplos de ellos son pozos, puertos, puntos de observación o líneas, generalmente carreteras, redes fluviales, redes férreas o polígonos, ciudades, cuencas, edificios. También podemos representar los eventos, sin embargo estos se tratan de fenómenos que aparecen en un intervalo de tiempo concreto. Por eso es muy importante que en los mapas pongamos la fecha en la que se está elaborando este mapa. Un aspecto muy importante es la escala. La escala, primero vamos a definirla, que es cómo se representan los diferentes fenómenos que aparecen en el espacio, reduciéndolos al espacio de un mapa sobre una hoja de papel. La relación matemática entre las dimensiones del espacio representado y las dimensiones de su representación sobre el mapa va a ser la escala, y se calcula como el índice entre una distancia sobre el mapa y su equivalente en la realidad. Por ejemplo, una escala 1/25.000 significaría que por un centímetro que hay en el mapa son 25.000 que hay en la realidad.
Entonces, si tenemos una escala 1/50.000, implica que un centímetro en el mapa corresponde a 50.000 centímetros en la realidad. Puesto que la escala es una división, cuanto mayor sea el denominador, menor es la escala y viceversa. Aquí hay que tener cuidado porque generalmente se usan los términos mayor escala o menor escala, pero esto no, generalmente decimos mayor escala cuando queremos presentar algo que está en una relación casi 1:1 y eso es un error. Mientras sea mayor la escala, el denominador va a ser menor y mientras sea menor la escala, el denominador va a ser mayor, como podemos ver en la gráfico de la derecha. Por ejemplo, 1/25.000 podemos observar el país de Portugal, pero 1/600.000.000 ya no se observa el país de Portugal, se observa todo el planeta Tierra. Esto es importante porque en el proceso de la representación de un mapa tenemos que hacer generalizaciones y la pérdida de detalles no significativos va en función de la escala. La escala impone el tamaño mínimo que debemos de tener un objeto para ser representado. Alrededor de 0.15 milímetros se estima que es lo que puede observar el ojo humano, por lo tanto de ahí se desprende esta sencilla ecuación de escala. Entonces, si tenemos una escala 1/50.000, usando una simple regla de 3, donde 1 milímetro es igual a 50.000 y 0.15 milímetros es lo que puede detectar el ojo humano, entonces nuestro objeto mínimo representado en este mapa sería de 7.5 metros. La representación entonces nos va a determinar las entidades en el mapa como puntos o polígonos, es decir, si estamos a una escala de unos 5.000, un pozo puede ser un polígono, pero si estamos a una escala de unos 100.000, un pozo sería un punto. Y algo así sucede, por ejemplo, aquí con la tablita que les pongo, que es el Inventario Nacional de Humedales para México, donde vemos que, por ejemplo, a una escala 1/250.000, que ellos denominan bloque 1, solo podemos definir si el sistema es lacustre, es perenne o no. En cambio, a una escala 1/50.000 podemos definir ya otro régimen, como si es permanente, si tiene unidades como lagos, ciénegas, cenotes, etc. Y si nos vamos a 1/20.000, podemos entonces ya empezar a definir el clima, el tamaño, la forma, la organización, sustrato de la humedad, tipo de sedimento, salinidad, forma biológica y comunidades acuáticas. Que todo esto no se pueden definir a una escala 1/250.000 porque se pierde en su escala. A estos elementos que aparecen y desaparecen se les denomina también como propiedades emergentes de la cartografía. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa con las líneas? Las líneas las podemos representar para, por ejemplo, aquí batimetrías. Podemos usar también un mapa de coropletas, que es el mapa de puntos, para poder representar este, las localidades, o el mapa de polígonos de diferentes colores para representar los municipios. Y podemos usar símbolos. Si nosotros estuviéramos representando, por ejemplo, aeropuertos, en lugar de un punto se puede usar símbolos designados para el aeropuerto. Las líneas nos van a servir para, como les decía, representar unidades de longitud, y los polígonos unidades en áreas. Bueno, eso sería todo por este curso, por esta plática. Gracias.